En este vídeo vamos a repasar las distintas características de los altavoces para poder comprender exactamente cómo funcionan y en qué parámetros nos tenemos nosotros que fijar a la hora de adquirir unos altavoces o simplemente para identificar la calidad de los altavoces que nosotros tengamos en nuestro trabajo o en nuestra casa. La primera de estas características es la sensibilidad. Es la presión sonora que provoca un altavoz a 1 metro de distancia de su eje horizontal cuando nosotros le damos una alimentación de 1 vatio. Es decir, indica la capacidad que tiene el altavoz para generar señal acústica. Cuanto mayor sea el valor de la sensibilidad, mayor potencia emitirá un altavoz. Los materiales ligeros fuerzan menos el amplificador, aumentando la sensibilidad. La siguiente característica es la respuesta en frecuencia. Expresa la relación existente entre la presión sonora y la frecuencia de un altavoz. Este comportamiento es diferente en función del diámetro del diafragma, del material del cual esté construido y del sistema de suspensión. Existe un valor para la frecuencia, la denominada frecuencia de resonancia o frecuencia de corte, antes del cual la respuesta cae bruscamente. Este es considerado como el mínimo ante el cual responde el altavoz, pues es su frecuencia de vibración natural en equilibrio. El valor máximo de respuesta limita la zona útil del altavoz. Esta se caracteriza por una cierta linealidad en la intensidad para no alterar los valores originales de la señal sonora. La siguiente característica es la impedancia. Los altavoces son receptores de señal eléctrica. Por esto, la impedancia de un altavoz es el comportamiento que presenta al paso de esta corriente. Esta propiedad depende de sus características constructivas. Si realizamos la medición de la impedancia en bornes de un altavoz respecto de la frecuencia, vemos que no se mantiene constante. Aparece un pico notable a su frecuencia de resonancia después de una caída y una nueva subida. El valor estándar suministrado en los catálogos es la impedancia a 1 kHz. Los valores típicos son de 4 y 8 ohmios. Si la impedancia disminuye, aparece distorsión de la señal. Para la conexión de altavoces hay, por lo tanto, que conservar la impedancia. De esta forma, a una salida estéreo de un amplificador de 4 ohmios le podremos conectar 2 altavoces de 4 ohmios o 2 parejas de 8 en paralelo. A un amplificador de 8 ohmios de salida le podremos conectar 2 altavoces de 4 ohmios en serie, uno a continuación de otro. Una adaptación errónea de la impedancia ocasiona pérdida de potencia acústica o sobrecarga, con el riesgo de destruir el altavoz o el amplificador. En instalaciones de audio público se suelen utilizar altavoces de alta impedancia, que ya llevan un transformador y se conectan en paralelo. Nuestra siguiente característica es la potencia, y hay 2 especificaciones diferentes de la potencia que puede recibir un altavoz. La potencia musical o de pico es la potencia máxima que puede soportar impulsivamente un altavoz sin destruirse. La potencia nominal o RMS es la que puede recibir en régimen continuo. Estos valores dependen de las características constructivas del altavoz. La potencia que emite el altavoz se expresa con la sensibilidad. El ángulo de dispersión o difusión nos informa del área que abarca la transmisión útil de señal sonora desde el altavoz. Para trompetas circulares es idéntico el ángulo horizontal y el vertical, pero si la abertura es de forma rectangular, tenemos distintos ángulos en los 2 planos. Es muy importante tener en cuenta esta característica a la hora de diseñar la posición de los altavoces en un recinto, pues nos permiten plantear la resolución del recinto usando altavoces con unas determinadas características directivas. Por último, el factor Q nos indica cómo se transmite el sonido desde el altavoz. Cuanto mayor sea el valor, su comportamiento es más directivo. Está muy relacionado, por tanto, con el ángulo de dispersión. Si el ángulo es grande, el factor Q es pequeño. La potencia nominal es el número de vatios que puede soportar un altavoz antes de que se produzca una distorsión inaceptable. Está directamente relacionada con la sensibilidad en la determinación del nivel sonoro máximo que puede entregar un altavoz. Por ejemplo, un altavoz doméstico puede ser estimado para 30 vatios y tener una sensibilidad de 86 dB. El incremento en dB que suponen 30 vatios con respecto a 1 vatio está determinada por esta relación. Por lo tanto, el nivel máximo de salida de dicho altavoz es de 86 más 15 igual 101 dB a 1 metro para 30 vatios de entrada.
un nivel bastante adecuado y sonoro para un uso doméstico. Si un altavoz de megafonía tiene una sensibilidad de 99 dB, con los mismos 30 vatios de entrada producirán 114 dB, es decir, 13 dB más que el ejemplo anterior. Si nosotros tuviésemos que conseguir 114 dB en un altavoz de sensibilidad de 86, tendríamos que alimentarlo con al menos 500 vatios de potencia. Potencia realmente excesiva y que excede las posibilidades de un altavoz doméstico. Por lo tanto, necesitamos tener muy en cuenta los parámetros de sensibilidad y potencia nominal.